Este mensaje que Dios puso en mi corazón, quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Vamos a leer un pasaje, un capítulo de la Biblia. Yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Me parece una referencia de la Biblia bien entendible, y me gustan mucho los términos un poco más modernos sin que cambien lo que la palabra quiere hablar. Pero vamos a leer en 1 de Samuel 15 todo el pasaje. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Y lamentó haber hecho a Saúl rey. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo este balido de ovejas y cabras y este mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey.
Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado del reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre Santo, venimos delante de ti dándote gracias una vez más, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por hacerte presente en esta tarde, Padre Santo. Pudimos sentir tu presencia durante la alabanza, Señor Jesús, y ahora te pido, Padre Santo, que llenes este lugar de tu Espíritu Santo, Señor, y que eches fuera todo lo que se opone a que la palabra llegue, Padre Santo, donde tú quieres que llegue, Padre Santo. Te lo pido, Señor Jesús, unge mis labios y sé tú hablando, Padre Santo, que no sea yo, sino tú a través de mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una historia, sin duda alguna, increíble, de un personaje que Dios escoge. El pueblo de Israel tenía por rey a Dios mismo. ¿Qué mejor rey? Y la terquedad del pueblo de Israel, escogen un hombre. Y un hombre que fue degradando su vida espiritual, su vida como servidor de Dios, fue degradando y cayó a un punto en donde desobedece a Dios y pierde un lugar, un lugar privilegiado que nadie más tenía, solamente él, escogido directamente de Dios. Y precisamente esta historia me hace pensar en el título del mensaje que Dios pone en mi corazón. Yo lo había preparado para el viernes. El viernes tuvimos aquí el estudio bíblico y el Señor permite pues que también lo traiga hoy en esta tarde. Y este pasaje de la Biblia me hace pensar en cuanto a las decisiones. El tema se llama Decisiones, factor diario de consecuencias eternas. Decisiones es un factor diario con consecuencias eternas. Nosotros los seres humanos, sin duda alguna, día a día, aún sin darnos cuenta, tomamos decisiones tal vez cada hora de nuestra vida. Y por supuesto, cuando hablo de decisiones, estoy hablando de decisiones como tal vez a qué hora me voy a parar, qué me voy a desayunar, si me voy a tomar un vaso de leche o un vaso de jugo de naranja, si me voy a poner una camisa azul o me voy a poner una camisa roja. Son decisiones sencillas que el cuerpo tal vez lo hace de forma automática. No tenemos que matarnos pensando, ni tenemos que quedarnos pensando y meditando lo que vamos a hacer. Son decisiones. ¿Qué camino voy a tomar al trabajo? Etcétera, etcétera. Y en parte es como que en sí nosotros vivimos en una especie de piloto automático. Así vive el hombre. Y eso refleja la naturaleza del hombre, porque el hombre siempre va a escoger dentro de sus decisiones a sí mismo, a complacerse a sí mismo, para entretenerse a sí mismo, para deleitarse a sí mismo y darle al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Somos seres almáticos y le damos prioridad a nuestra carne y a nuestra naturaleza. Para hablar de decisiones, sin duda alguna, quiero empezar hablando de la imagen de Dios en nosotros. Para hablar de la imagen de Dios, o tal vez hablar de la naturaleza de Dios,
En nuestra mente natural no podemos encerrar, porque nuestra mente tiene límites. La naturaleza de Dios es una naturaleza que es ilimitada. No podemos encerrarla en una forma que nosotros podamos entender. Pero la palabra sí deja algunas partes que son bien entendibles para que nosotros podamos tener una idea de la naturaleza de Dios. Dios es eterno, es para siempre. Siempre ha sido y siempre será. Dios es invisible, porque Dios es espíritu. Esa imagen de Dios está en nosotros. El espíritu, cuando Dios hace al hombre, lo hace alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es la imagen de Dios mismo en nosotros. Entonces, si nosotros fuéramos nada más cuerpo y espíritu, hiciéramos la perfecta voluntad de Dios, 100%, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero el caso no es así. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza Dios nos pone el alma. Ahora, otra de las cualidades de lo que es Dios es un Dios trito, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Nosotros somos alma, cuerpo, espíritu, 3 en 1, reflejando la naturaleza de Dios. Y en esa alma que Él ha puesto en nosotros, es donde nosotros somos un ser único, que no se parece a nadie. Cuando Dios nos da un alma, el alma que Dios te dio es lo que hace que seas un individuo único. No hay otro como tú, a pesar de que puedan ser tal vez muy compatibles o que tengan muchas cosas en común. No hay otro alma como tú. Sencillamente, Dios nos hizo únicos. Somos seres únicos. ¿Y qué es lo que pasa? En el alma es donde ocurren la personalidad, las prioridades, es donde ocurren las decisiones, es donde ocurren las cosas que me importan, las cosas que me agradan, las que no me agradan, en el alma. Entonces, Dios nos da la capacidad, en el alma nos da la capacidad de decidir, y eso es una de las otras de las características de Dios. Cuando Dios hace al hombre, le da al hombre, al ser humano, le da la capacidad de decidir. Nuestros espíritus son una imagen perfecta de Dios. Si fuéramos un cuerpo, solo con espíritus, entonces fuéramos como robots haciendo la perfecta voluntad de Dios. Pero Dios nos hizo con un alma. Entonces, en el alma es la que nos hace como nosotros somos. La autonomía de la persona, de nuestras vidas, ocurre en el alma. Y es en el alma en donde nos fue dada la autoridad de tomar decisiones. Esa autoridad la conocemos en la palabra como libre albedrío. El libre albedrío es la autoridad que Dios le dio al hombre de decidir qué hacer con su vida. Y es por eso que el hombre no hace 100% del tiempo la voluntad de Dios. Entonces, entendiendo que en nuestra alma, el alma es donde tomamos las decisiones, hay que tener bien claro una batalla campal que ocurre a nivel espiritual para tomar control de nuestra mente. Entonces, ahí en la mente es donde nacen las decisiones. Nuestra alma y mente están entremezcladas. Y yo quiero que piensen al respecto. Cuando nosotros tenemos una ensalada, pues tenemos las 3 diferentes cosas. Por poner un ejemplo, tenemos la lechuga, tenemos el tomate, tenemos la cebolla. Pues las picamos, y podemos revolverlas. Eso es mezclar. Las revolvemos. Nosotros podemos separar, si decidiéramos, esas piezas, cada una de ellas, a pesar de que las mezclamos. El alma y la mente están entremezcladas. Es como el café y la leche. ¿Cómo usted separa la leche del café una vez que los mezcla? No se puede. Precisamente el alma y la mente están entremezcladas. Y esa batalla espiritual ocurre para el control de nuestras mentes. Satanás no descansa día y noche para que los seres humanos no se acerquen a Dios. Él está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Él pone todo en el camino del ser humano para que nosotros decidamos
nosotros tomemos la decisión de no obedecer la voz de Dios, para que nosotros decidamos alejarnos de Dios. Esa batalla ocurre ¿en dónde? Ocurre en nuestra mente. Satanás, y hay algo que quiero que quede bien claro: Satanás no es culpable de que el hombre caiga. No podemos hacer de Satanás un mártir. Él no es ningún mártir. Él es el que pone la trampa. El pecado original nace en el corazón de Satanás al principio de los tiempos. ¿En dónde nace la rebelión? ¿En dónde nace el pecado? En el corazón de Satanás. Una vez que fue echado del cielo, vino a la tierra. Y él ahora se dedica ¿a qué? A sembrar cosas en la mente de los seres humanos para alejarlos de Dios. Pero Satanás no es culpable de que las personas se alejen de Dios. Él pone las trampas enfrente y pone las trampas en el camino de los seres humanos para que ellos mismos tomen la decisión de caer en las trampas. Hablando del libre albedrío, si Dios cuando hizo al hombre le dio el libre albedrío, Él mismo no violenta las decisiones que el hombre toma. Por eso en el infierno no hay una persona que Dios haya mandado al infierno. No existe un ser humano en el infierno que Dios haya mandado. Todos y cada uno de ellos decidieron llegar ahí. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren vivir la vida como quieren vivirla. Así de sencillo. Toman sus decisiones y deciden escuchar la voz incorrecta. Entonces, Satanás hace caer al cristiano. Le pone cosas al frente, trampas, y le pone circunstancias. Él construye circunstancias para que el cristiano caiga en la trampa. Ahora, él las pone ahí y nosotros somos los que decidimos caer en la trampa. Cuando David estaba caminando por su palacio, ahí estaba Betsabé, estaba bañándose. En ese momento que él estaba caminando en el palacio, él ve a la mujer bañándose. Él pudo tomar la decisión de voltearse y regresarse por donde regresó. Él pudo tomar esa decisión. ¿Cuál fue la decisión de él? Quedarse y ver a la mujer bañándose. Y cayó en la trampa de Satanás. Y esa trampa que ocurrió primero en su mente se reflejó en toda una serie de decisiones que marcaron la vida de David. Y David era un hombre que amaba al Señor, sin duda alguna. Entonces, Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, él está vencido y derrotado. Él es quien pone la trampa, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de caer en la trampa. La Biblia habla de dos voces y no hay tres. Dos voces que podemos muchas veces confundir con nuestra propia mente, con nuestras propias formas de pensar, con nuestra propia personalidad, tal vez. La Biblia habla de dos voces. La voz que nos habla para llevarnos hacia Dios es la voz. Voy a leer Romanos 6:16 para hacer esto más explícito. Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Voy a leer eso otra vez. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide? De todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte y al infierno. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. La vida recta de Dios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Tú decides si eres esclavo del pecado, si eres esclavo de Satanás, lo cual va a hacer que tú termines en el infierno, o si decides obedecer la voz de Dios. La voz de Dios siempre va a querer que tú vivas una vida en victoria. La voz de Dios siempre va a ser en tu mente para que vivas una vida llena de bendiciones. Y no solamente llena de bendiciones, sino que alcances la salvación de tu alma.
Esa es la voluntad de Dios, que tú llegues al cielo. Pero solamente tú puedes decidir si llegas al cielo. Dios no lo va a decidir por ti. Tú tomas la decisión de llegar al cielo o no llegar al cielo. Solamente hay dos: el cielo y el infierno. Y esos lugares son lugares eternos. Una vez que tú tomas tu decisión, mientras estás vivo, tienes la oportunidad de arrepentirte y cambiar de parecer. Y no solamente cambiar de parecer, sino cambiar de dirección. Si estabas caminando en esa dirección, ahora caminas en la dirección que Dios te da. La dirección que va a llevar tu vida al cielo. Pero es decisión tuya si quieres seguir la voz que te va a llevar al infierno. Entonces, algo que siempre me ha llamado la atención en cuanto a las promesas de Dios en la Biblia. La Biblia es un libro inspirado por Dios, escrito por el dedo de Dios en la mente, a través de las personas que escribieron la Biblia, fueron usadas por Dios, pero es un libro lleno de promesas de Dios mismo. Ahora, bien interesante es cómo muchas veces esas promesas están atadas a nuestras decisiones. Muchas veces esas promesas que están en la Biblia están atadas a nuestras decisiones. Quiero leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, quiero leer unos pasajes, unos versículos. Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos. Sí, voy a leer otra vez. Sí, condicional. Sí, recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos. Sí, tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia. Sí, pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia. Si la buscas como a la plata, si la rebuscas como a un tesoro. Y bien interesante, porque si hay algo que el hombre en su naturaleza busca con una intensidad indecible, es el dinero y la plata. Si nos ponemos a ver la historia de los buscatesoros, son personas que hasta han muerto buscando tesoros. Entonces, si la buscas como a la plata y la rebuscas como un tesoro, entonces, ahí primero te pone una lista de sí haces, sí escuchas, sí, entonces sabrás lo que es temer al Señor. Y me encanta esa parte donde dice temer al Señor, porque el temor a Dios, la palabra dice que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y hay algo que quiero que quede bien plasmado en su mente y en su corazón. La palabra dice de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios y los defiende. Ahora, el temor de Dios, si yo me pongo a leer esto, el temor de Dios nace en base a una relación, en base a una vivencia personal, en donde no hay dos, solamente tú y Dios, donde tú dedicas tu tiempo en conocer a Dios, en hablar con Dios, en leer la palabra. El temor de Dios crece en el ser humano en base a un estilo de vida. El Espíritu Santo que mora en nosotros no violenta tus decisiones. Si tú decides honrar a Dios, Él empieza a crear en ti, Él empieza a obrar en ti. Eso, el temor a Dios, el hambre de Dios. Y este pasaje a mí me dice de que si hay cristianos, si hay personas que no temen a Dios, el ángel de Jehová no los guarda. El ángel de Jehová no los protege. Y eso lo decidimos nosotros, que es lo más importante. Nosotros decidimos si vivimos en la misericordia de Dios, porque hay personas que pueden decir, bueno, yo no conozco nada de Dios y a mí no me pasa nada, yo estoy bien, mira todo, tengo mi buena casa, tengo mi dinero, yo no tengo mis negocios, yo no tengo problemas.
está viviendo en la misericordia de Dios. Porque todo lo que él considera un tesoro es pasajero. Es pasajero. Se va. Se puede perder en un segundo. Y la protección de Dios, vivir bajo la provisión de Dios. Hay cristianos que quieren que Dios los ayude en el trabajo, los proteja, que les dé sabiduría para hacer las decisiones, tomar las decisiones correctas. Y regreso a este pasaje. Dice, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia. Dice, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia. Dios, fíjate, Dios, porque el Señor, en el versículo 6, porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. ¿Tú quieres tomar la decisión correcta en la vida? ¿Tienes algún problema en tu vida en donde tienes que tomar decisiones? Y necesitas la sabiduría de Dios para tomar la decisión correcta. Tienes que buscar la ayuda de Dios. Tienes que meterte. Tú tienes que decidir, tomar la decisión de meterte a buscar la sabiduría de Dios. Hay cristianos que quieren vivir la vida como ellos les da la gana y están esperando las bendiciones de Dios. Están esperando la provisión del cielo, cuando la palabra es clara. Entonces, versículo 7, el Señor da la sabiduría a los rectos y es escudo de los que viven con rectitud. Una vez más, el Señor es escudo de los que viven con rectitud, no los que viven haciendo lo que les da la gana y viviendo la vida cristiana ligera. Así de sencillo. La palabra es clara y es bien específica. Bien específica. Si nosotros tomamos la decisión de hacer lo que nos da la gana, nosotros estamos viviendo en la misericordia de Dios. Y no sabemos, lo peor de todo es que no sabemos hasta cuándo vamos a vivir en esa misericordia de Dios. La palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Y entonces, esas personas que viven haciendo lo que les da la gana y esperan recibir las bendiciones de Dios, no las van a recibir. Están viviendo en la misericordia de Dios. Número 1, el rapto de la iglesia. Las promesas escritas, porque si hay algo que está claro, es que hay personas que dicen que el rapto de la iglesia, eso es un cuento chino, eso es un cuento que yo tengo escuchando toda la vida y eso no va a ocurrir. El hecho de que Jesucristo vino al mundo quiere decir de que eso va a ocurrir, porque habían promesas miles de años antes de que Jesucristo viniera al mundo y se cumplieron al punto de la letra, se cumplió todo lo que estaba escrito. ¿Qué quiere decir eso? De que las promesas para el final, las promesas que están en el libro de Apocalipsis, las promesas que están en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tesalonicenses, todas las promesas que hablan en Mateo, las promesas de Dios para los últimos tiempos se van a cumplir y estamos a punto de vivirlas. Estamos a punto de ser arrebatados. Pero Jesucristo viene por una iglesia sin mancha. Jesucristo viene a arrebatar a las vírgenes sensatas. Viene a buscar a su novia lista, preparada. La iglesia preparada. No la iglesia entretenida. No la iglesia durmiente. No la iglesia ocupada. Porque hay personas que lamentablemente pues viven sus vidas trabajando. Están demasiado ocupados para el Señor. O sea, lamentablemente para Dios, Señor, yo quisiera darte tiempo. Tú sabes, mi corazón, tú lo conoces, yo quiero darte tiempo, pero no lo tengo. Pero si tienes tiempo para dormir, si tienes tiempo para comer, si tienes tiempo y lo buscas, tú puedes estar bien ocupado en tu trabajo, pero vas a sacar el tiempo para llenar el cuerpo. Ahí sí. Porque no te aguantas. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe que hay un dicho que dice
Si no tienes hambre de Dios, estás lleno de ti mismo. Si no tienes hambre de Dios en tu vida, estás lleno de ti mismo. Y eso es algo que es triste, porque esas personas que están llenas de sí mismas son personas que pues han logrado tal vez alcanzar buenas posiciones, tal vez tienen buenas posiciones en su trabajo, o tal vez tienen un estatus social o lo que sea. Pero esas personas, cuando ven a Cristo, se quedan. Y no hay peor pesadilla para ningún ser humano. Para todo ser humano, por lo menos en mi opinión personal, no hay nada peor en esta vida que le pueda pasar a un cristiano, a un ser humano, que perder el rapto de la iglesia. Y número 2, porque no sabemos si, oye, ahorita estamos vivos, estamos respirando, estamos bien cómodos en este edificio, pero no sabemos si saliendo de aquí el Señor nos llama. Eso solamente lo sabe Él. Y si no estás listo para el encuentro con Dios, hay 2 destinos y que son eternos, porque hasta las promesas de Dios, 120 años, una vez que el Dios destruye a la humanidad cuando hubo el diluvio, en tiempos de Noé, Dios destruye a los seres humanos. Porque Él dijo, no puedo yo lidiar con el hombre todo el tiempo, con su pecado. No puedo lidiar con su naturaleza. Y sus días van a ser 120 años. Si usted puede buscar ahorita mismo el récord mundial, 125 años. De ahí no pasa. Y 125 años, en la comparación de lo que es la eternidad, imagínese, para que tenga una idea, y tal vez ponerle en 1 millón de años, nuestros 120 años son un segundo. Tiene peso. La eternidad tiene peso y hay 2 destinos. 2 destinos. Y lo más interesante de todo esto es que tú decides a dónde vas a pasar tu eternidad. Tú decides si tu eternidad la vas a pasar en el cielo. Pero esa opción tiene un costo. Esa opción tiene un precio. O tú decides sencillamente irte a la ligera, vivir la vida como tú quieras, porque a mí no me gusta que me digan qué hacer. Yo soy yo tengo mi personalidad, yo vivo tranquilo, yo vivo bien, yo tengo todas las cosas que necesito. Y no le dan la importancia a las cosas que tienen importancia. Cuando hablamos de la eternidad, es lo más importante en tu vida. No hay nada que sea más importante que eso. Porque el infierno es sufrimiento eterno. Y no hay nada que ningún maltrato, ninguna tortura que usted se pueda imaginar en lo físico, en este mundo, se compara con el sufrimiento del infierno. Porque para empezar, el primero de los sufrimientos es la desconexión de Dios para siempre. La desconexión de Dios para siempre. Ese es el primero de los castigos. Y después viene la serie. El lugar que Dios, Jesucristo mismo, Dios, creador de lo que existe, vino a hablar y vino a anunciarle a la gente. Él vino no a meterle miedo a la gente, sino a avisar. Como cuando una persona está caminando y hay un barranco al otro lado. Y esa persona va caminando así. ¿Qué es lo que hace uno? ¡Ey! Mira, te vas a barrancar. Te vas a matar. Eso fue lo que vino a hacer. No a meterle miedo. Miedo del barranco, no.
es para advertirte de que no te caigas, para advertirte de que no llegues al infierno. La voluntad de Dios para tu vida es el cielo. Y aquí en la tierra, bendiciones, paz en medio de las tormentas. Tú puedes tener una paz que sobrepasa el entendimiento. Es una paz que Dios pagó en la cruz del Calvario por ti. Es una paz que está paga. Tu salud corporal está paga. Él derramó la sangre. La Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Él no solamente quiere darte paz, quiere darte seguridad, quiere darte salvación, pero tú decides. Tú decides si sigues. Y si decides seguir, no es a tu modo. No es como tú crees, a tu conveniencia y a tu comodidad. Es a como el Espíritu Santo, como Dios quiere. No es como tú quieras. Porque la palabra no se acomoda a las comodidades físicas. No, ¿para qué ir a la iglesia? Yo no necesito eso. Yo tengo la Biblia. Y entonces, ¿dónde vas a desarrollar tus frutos? ¿Dónde vas a poner en acción los frutos que Dios te dio? Porque todos y cada uno de nosotros nos han sido dados talentos. Puedo parafrasear la parábola de los talentos. A uno le fueron dados 5, a otro le fueron dados 3 y a uno le fueron dados 1. El de 5 talentos, después que se fue el amo, los multiplicó. Eran 5 talentos y cuando el amo vino le entregó 10. El que le fue dado 3, cuando regresó el amo, multiplicó, entregó 6. ¿Y qué fue lo que hizo el que le dieron 1? Porque era muy penoso, porque no sé, es que no es mi personalidad, ese no es mi llamado. Eso yo no siento cómo hacerlo, es que es muy sacrificado. Lo que hizo fue enterrar el talento para que cuando viniera el amo se lo entregara. Cuando vino el amo le quitó el talento a esa persona, se la dio al que más le había dado. No solamente le quitó lo que le había dado, sino que lo echó al lago de fuego por infiel. Quiere decir que la fidelidad también está en el que tú desarrolles y multipliques los talentos y las capacidades que Dios te ha dado a ti para el servicio del reino. Así de sencillo. Seguir, decidir, obedecer, decidir el camino que te lleva al cielo. Por algo la palabra dice que es un camino angosto, no es cómodo. Es un camino que tiene incomodidades, pero que su final es un final eterno de paz. Y lo mejor de todo, en presencia de Dios. En presencia de Dios. Ese camino no te va a llevar a una desconexión de Dios. Vas a vivir conectado con Dios por la eternidad, por siempre y para siempre. El camino angosto, el camino ancho es bien cómodo, es bien asfaltadito, bien sabrosito, bien light, bien ligerito. Pero al final es el lago de fuego, sufrimiento eterno, sufrimiento eterno. Decisiones diarias de peso eterno. Nosotros tomamos decisiones diariamente, todos los benditos días, y puedo decir con toda capacidad, porque yo también soy ser humano, cada hora. Porque si de repente estaba caminando para acá, puedo ahora caminar para este lado. Lo decidí. Nosotros tomamos decisiones. Ahora, también tomamos decisiones diarias que tienen peso eterno. Vivimos en una sociedad súper ocupada. Un sistema social que lleva a las personas a buscar la autosuperación. Personas que viven y se matan en la escuela, en el trabajo, para autosuperarse y tener un mejor estatus social. Tener más dinerito en el banco, tener un mejor carro,
que lo llamen doctor, ya no es nada más un nombre, sino que es doctor fulanito. Lograr el sueño americano. Por eso mucha gente aquí vive enferma, que a la final, en mi opinión, sin duda alguna, no es el sueño americano, sino la pesadilla americana. Entonces, vivimos en un mundo físico, ficticio, en un mundo ficticio, fugaz y efímero de apariencias físicas. Personas que viven metidos en el gimnasio, personas que se desviven trabajando y haciendo porque quieren operarse, quieren sacarse aquí, quieren ponerse allá, y tú lo que haces es ver las páginas de las redes sociales y pura trompa. Pura trompa. Quieren lucir como la mejor actriz, o tal vez que ven ellas, y los hombres también, el más acuerpado, el más corpulento, simplemente preocupándose por el exterior. ¿Y qué es la realidad? Que a todos ellos le ocurre, porque ahorita tendrán 20 años y tienen todas las fuerzas para ir al gimnasio y sacar tremenda papa. ¿Verdad? Sacar tremenda. Pero ¿qué es lo que ocurre de aquí a 60 años? Ya la papa no está igual, ¿verdad? Ya el físico no está igual y las arrugas caen. Y ya la fuerza no es la misma. Se consiguen con la realidad. La vida del ser humano, la Biblia la compara con un vapor. Se esfuma. Esa es la vida del ser humano. Y a eso le dan más importancia. Entonces, vivimos en un sistema económico que obliga a las personas a vivir para trabajo en muchas ocasiones. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones diarias que tienen peso eterno? La número 1, y hay tal vez muchas, pero no voy a extenderme tanto. Decisión de nacer de nuevo. Tenemos que decidir nacer de nuevo. Venir a la iglesia no te hace un cristiano. Tú puedes tener 15 años reuniéndote en un edificio, como lo puedes hacer en cualquier club social. Ir a un aeropuerto no te hace avión. Venir a la iglesia no te hace un cristiano. La palabra cristiano va acompañada de un estilo de vida. La palabra cristiano va más allá que simplemente venir a cantar coritos. Va más allá de venir a dar tu diezmo. Va mucho más allá. Es una relación diaria, íntima, en donde cuando una vez que aceptas a Cristo, naces de nuevo, espiritualmente eres un bebé. ¿Y qué es la responsabilidad que ahora tienes? Crecer. Ahora tienes la responsabilidad de alimentarte espiritualmente, y la forma de alimentarse espiritualmente es a través de la palabra. La Biblia y la comunión con Dios es lo que va a hacer que tu espíritu crezca. Y una vez que tu espíritu crezca, estás llamado a dar frutos. Frutos no para que se caigan en tus pies y se pudran, sino que frutos que se pongan al servicio. Frutos que se pongan a que otros reciban. Para que otros reciban el fruto que tú estás dando. Ese es el propósito de Dios y el nacer de nuevo. Ahí de eso se trata, el nacer de nuevo. Entonces, decisión número 2, decisión a temer a Dios. Temer a Dios. No es el temor que yo puedo sentir a un camión que me va a venir a atropellar. No se trata de ese temor. Es un temor reverencial. Saber de que Dios está presente 24 horas al día, 7 días a la semana. Aunque no lo veas. Nunca, hermano, y si quiere ponerlo en práctica, hágalo, porque yo lo hice y lo hago. Nunca piense que esté solo. Aunque usted esté solo en su cuarto, aunque usted esté solo en su carro, aunque usted esté solo en cualquier lugar, no piense que usted está solo. Haga a Dios presente en su vida 24 horas, 7 días a la semana. Él está ahí mirándote. Él está ahí mirándote.
No metas a Dios en donde no tienes que meterlo. Si tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en ti, no lo metas en donde no tienes que meterlo. Ten temor de Dios. Ten temor de Dios. Si tú eres de las personas de que en algún punto le gusta echarse las chelitas, el Espíritu Santo de Dios está ahí. La presencia de Dios está ahí. No metas a Dios en donde no tienes que meterlo. Si tienes una amistad que no te conviene, porque esa amistad te lleva a hacer cosas que no tienes que hacer, toma la decisión, porque podría costar tu eternidad. ¿Y qué ocurre cuando el Espíritu Santo de Dios se contrista? Y vivimos contristando al Espíritu Santo, y vivimos contristándolo, Él se aleja, y quedamos a la intemperie, y quedamos expuestos a los ataques de Satanás, a las depresiones. Quedamos expuestos. Y por eso muchas veces vivimos con depresiones, vivimos con pensamientos de derrota, pensamientos negativos. El pecado que habita siempre está al acecho. Cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles. Todos tenemos un talón de Aquiles. Y solamente nosotros sabemos cuál es ese talón de Aquiles. Pero tenemos un enemigo de nuestras almas que lucha para que tú caigas en tu debilidad. Para que tú caigas en tu debilidad. Haga a Dios presente 24 horas al día. Porque como yo le decía a los jóvenes, muchos jóvenes no harían cosas si estuvieran enfrente de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué no lo harían si son ellos mismos? Porque ellos tal vez no harían algo enfrente de su padre. Porque sabe que se pueden meter en problemas. Piénselo de la misma forma. Tenga temor de Dios. Tenemos que organizar nuestras prioridades. Esa es otra de las decisiones. Nosotros tenemos la capacidad de decidir en dónde ponemos a Dios, en nuestras prioridades. ¿En dónde? Y esto va más allá de la iglesia, porque sí, tenemos que conectarnos y tenemos que venir a la iglesia a crecer, tenemos que venir a la iglesia a cargar las baterías, tenemos que venir a la iglesia para dar y nosotros compartir y dar el fruto que nosotros estamos dando. Pero organizar nuestras prioridades significa que nada va a ocupar el espacio en mi relación con Dios. Mi trabajo no puede quitarme el espacio de tener intimidad con Dios. No puede. No puedo decir que estoy tan ocupado. No puedo decirlo. Porque cuando lleguemos al cielo no va a ser excusa. No lo va a ser. Tenemos que sacar el tiempo, hermanos, y la única forma de hacer que se haga una realidad es abrir su calendario. Todos tenemos un calendario, todos tenemos una agenda, tenemos cosas que hacer en la semana. Todos tenemos cosas que hacer. Pero la única forma de que eso se convierta en una realidad en tu vida es que tú lo empujes. Ahí lo voy a meter y nada va a tocar ese espacio. Así sea media hora. ¿Cuántas 168 horas tiene una semana? ¿Cuántas horas nosotros pasamos aquí los domingos? 2 horas. Y eso es lo que le damos a Dios muchas veces. 2 horas. ¿Qué relación puede crecer en 2 horas? ¿Qué esposo y esposa se va a llegar a casar? ¿Qué novio y novia se van a llegar a conocer viéndose 2 horas a la semana? Y hablándose nada más en ese espacio. Nunca. Esa es la realidad, nunca. Entonces, tenemos que organizar nuestras prioridades. Y tenemos que meter el tiempo de Dios en nuestro horario. Empujarlo. Y decir, yo me voy a meter con Dios todos los días, de tal hora a tal hora. De tal hora a tal hora, para que se haga una realidad. De otra forma, la carne es débil. Y siempre esto va a jalar para la comodidad. Esto va a jalar para el entretenimiento.
porque queremos estar cómodos, queremos estar distraídos. La telenovela, Netflix, las películas, el mall, el gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre esto va a jalar para las cosas del mundo. Es la naturaleza del ser humano. Es su naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. Decidir. Es una decisión que puedes tomar diariamente que va a tener consecuencias eternas. Buscar una relación de intimidad con Dios. Tú puedes decidirlo. Conocer a Dios. Tú puedes decidir sacar ese espacio en donde lees la Biblia. ¿Por qué? Es tu responsabilidad. ¿Sabe por qué es su responsabilidad? No solamente porque es la única forma de conocer a Dios, sino porque también nosotros estamos llamados a ser la luz que brilla en las tinieblas. Estamos llamados a ser la sal de la tierra. ¿Y qué ocurre si no conocemos la palabra? Si no nos metemos en la palabra nunca. Viene alguien y me dice, háblame de la eternidad. ¿De la eternidad? Espérate, chico, déjame. Sí, háblame, las consecuencias del pecado. Espérate. Bueno, ¿en dónde dice en la Biblia? Nos quedamos con las manos así. Porque no sabemos. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque no nos estamos metiendo en la Biblia. Y si no nos metemos en la Biblia, no hay un crecimiento espiritual, no hay el crecimiento del temor de Dios en nosotros. Y la Biblia es el manual de la vida para el ser humano. Es como alguien que compre un aparato de esos que parezca bien sofisticado y que empezamos a meterle el dedo a lo loco. Eso es lo que muchas veces hacemos. Y a la final terminamos dañando lo que se compró, etc. La Biblia es el manual de la vida para el ser humano. Y si no nos metemos en la Biblia, no vamos a alcanzar las promesas de Dios. Y mucho menos vamos a alcanzar el cielo. Y no vamos a tener excusa. No vamos a tener excusa cuando estemos delante de Dios, porque es inescapable. Todos los seres humanos mueren. Todos. No hay uno que hasta el sol de hoy no haya muerto. Todos mueren. El único que se levantó de los muertos es Jesucristo. Y se llevó, y fue así, se elevó al cielo. Todos los seres humanos. No nos gusta hablar de esto, porque es la verdad. ¿A quién le gusta pensar de la muerte? Todos los seres humanos vamos a pasar por esto. Todos los seres humanos. Quiere decir que todos los seres humanos van a estar enfrente de Dios. Y no va a haber excusa. ¿Y quién tomó la decisión? Pero Dios, tú siendo tan bueno, tú decidiste. Tú decidiste. Yo no puedo hacer nada. La palabra fue dada al hombre. La palabra de Dios fue dada al hombre. No te guiaste por mi palabra. La palabra de Dios va a juzgar al ser humano. Entonces, tenemos que decidir hacer su voluntad. Aún cristianos, personas que aman a Dios, Quiero leer esto. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Las decisiones de las personas que aman a Dios, porque he estado hablando de las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, pero aún personas que hacen la voluntad de Dios. Pues nadie pone un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Las cosas que nosotros hacemos, las decisiones que nosotros tomamos, aun cuando amamos a Dios, aun cuando nosotros tenemos intimidad con Dios,
Pero cuando no tomamos las decisiones de hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces fallamos el blanco. Permiso. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces fallamos el blanco cuando no hacemos la voluntad de Dios. Si Dios te llamó al ministerio tiempo completo y tú decides hacer lo que tú quieres, tú puedes amar a Dios. Pero el propósito de Dios en tu vida es el que tú tienes que tratar de alcanzar. Porque, ¿qué me dice este pasaje? Que las obras en el cielo, las cosas que nosotros hacemos con nuestro tiempo, van a ser pasadas va a haber un juez. Dios, Él va a juzgar las cosas que nosotros hacemos con nuestro tiempo y con nuestra vida. Y solamente las cosas que nosotros hacemos para Dios son las que van a tener recompensa eterna. Las demás se van a quemar y no existen. Si Dios te llamó al ministerio, si Dios te llamó a hacer algo en la iglesia, a dejar, tal vez tú en algún momento tienes muchas ocupaciones, estás trabajando y tienes un contrato que te va a dar no sé cuánto dinero, pero está al otro lado en donde Dios te dice, necesito que estés en la iglesia, porque se necesita lo que tú puedes dar. Y tú decides por el trabajo, ¿ok? No hay problema. Recuerda que aún amando a Dios, vamos a tener recompensa de las cosas que hacemos y de las decisiones que tomamos. Entonces, ¿qué dice Lucas 6:46? Así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Dios quiere obediencia. Quiere que nosotros decidamos seguirlo de corazón, que sea una vivencia más que palabras. Que Él esté en el centro de nuestro universo. Que nuestra vida gire alrededor de Él. No que Él gire alrededor de nosotros y de lo que nosotros queremos. Que nuestra vida gire alrededor de Él. Que nuestro tiempo, que nuestras decisiones, que nuestras prioridades giren alrededor de Él. No basta solo con venir a la iglesia, dar los diezmos. La obediencia a Dios se desarrolla nuestro temor a Dios. Es más que decir que creemos en la Biblia. Si decimos que creemos, entonces tememos a las promesas de Dios dadas para aquellos que no hacen su voluntad. Porque si hay promesas de Dios de bendición para ti, también hay promesas de Dios para aquellos que no hacen su voluntad. ¿Qué quiere decir? Dios no es hombre para mentir. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. Por eso las promesas, esas promesas dadas para aquellos que no hacen la voluntad de Dios también se cumplen. Y es ahí en donde tenemos que nosotros poner en acción el temor de Dios y empezar a tomar las decisiones correctas en la vida. Decisiones que van a cambiar tu futuro, el futuro de tu esposa, el futuro de tus hijos, el futuro de las personas que te rodean. Porque si tú eres luz y estás en un sitio, si tú eres abogado, Dios te está poniendo ahí para que seas luz. Si tú eres ingeniero, Dios te está poniendo en ese lugar para que brilles. Si tú eres jardinero, Dios te está poniendo ahí para que brilles, para que prediques y que empieces a ver a los que están allá afuera, no simplemente como personas que ustedes pueden ver de carne y hueso, sino que los vean como almas eternas como usted lo es, que se van al infierno, a un sufrimiento eterno, a un sufrimiento eterno. Por eso, si Dios te da la capacidad de ser doctor, ok, ejerce, pero sé luz. Sé luz. Si eres mecánico,
Amén. Gloria a Dios. Dedícate a lo que tú haces. Pero sé luz. Sé luz. Predica. Lleva el evangelio. No te quedes con la verdad. ¿Qué pasa si tú te vas a caer a un vacío? ¿Qué pasa si tú te vas a caer a un vacío y una persona que está aquí parada sabe que hay un vacío y se queda así? ¿No cree que cuando usted está en el aire quiere agarrarlo para que se venga con usted? Gloria a Dios. Tú decides si llegas al cielo y tomas de todas las promesas dadas por Dios a sus hijos. Tú también decides si pasas tu eternidad en el otro lado, que es el infierno. Tú decides qué haces con tu tiempo, con tu vida, cuando no estás en la iglesia, cuando crees que nadie te ve. Nunca olvides que tus decisiones diarias tienen peso eterno. Y déjeme decirle que lo más fácil es caer en la trampa. Trampas que son puestas día a día para distracción, día a día para ocupación, día a día para apartarnos. Yo estoy sentado en mi casa, en la sala, y en mi mente llega un pensamiento en donde dice, yo tengo que buscar de Dios. Y de repente estoy enfrente del televisor y me dan ganas, escuchen lo que yo estoy diciendo, me dan ganas de ponerme a ver una película. Es fácil entretener al cuerpo. Es fácil darle el lugar, tomar la decisión de complacer la carne. Es fácil, lo más fácil. Por eso se llama una batalla. Jacob, cuando oraba por su bendición, tuvo que batallar con el ángel. Tuvo que batallar con el ángel para que él recibiera su bendición. Nosotros muchas veces tenemos bendiciones que están en camino, pero como estamos entretenidos, yo no tengo tiempo para orar, yo estoy demasiado ocupado. Y entonces tú no estás batallando por tus bendiciones que están en camino, pero están siendo tropezadas por Satanás. Y tenemos que aprender y discernir. El discernimiento también nace y se desarrolla en nosotros en base a una relación íntima y personal con Dios. Tiempo con Dios. El Espíritu Santo lo hace por usted. Una vez que usted decide, Señor, aquí estoy. Voy a hacer tu voluntad. Cuando usted dice eso y usted toma esa decisión, entonces el Espíritu Santo empieza a poner en usted, empieza a poner todos los frutos del Espíritu Santo y empiezan a soltar esa agua de agua viva que en usted va a florecer. Frutos del Espíritu Santo. Y el discernimiento espiritual también. Entonces, tú decides si caes en la trampa que alteran tus prioridades. Tú decides si caes en la trampa que hace que los frutos del Espíritu no se desarrollen en ti y que los que has desarrollado se pudran en tus pies. Si hay algo que hace el enemigo, es una vez que nosotros caemos en esa trampa, una vez que nosotros damos el paso de caer en esa trampa del temor, el temor es lo contrario a la fe. Así de sencillo. Hay personas que viven en un temor profundo por todo, por este sistema, por el terrorismo, por la inseguridad, por los taxes, por el gobierno, por etcétera, etcétera. El temor es lo contrario a la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando nosotros caemos en la trampa del enemigo, cuando nosotros caemos en esa trampa, Él se encarga de mantenernos ahí. Si nosotros caemos en la trampa del enemigo que Él nos pone para llenar nuestras vidas de temores, para llenar nuestro ser de depresión, de estar hundidos, de tener esa mentalidad negativa. El enemigo se encarga, si usted tiene problemas de alcoholismo, el enemigo se encarga de que usted se mantenga ahí. Si usted tiene problemas de moralidad o de inmoralidad, el enemigo se encarga de mantenerlo enterrado ahí.
Una vez que usted, por supuesto, una vez que usted decide caer, solamente Dios puede sacarte de esas trampas. Dios puede sacar a cualquier persona de cualquier vicio. Una vez que la persona decide. Una vez que la persona decide. Dios puede hacerlo. Algo bien interesante y bien importante que no podemos olvidar. No olvides que podemos ser descalificados si no llegar a la meta. Primera de Corintios 9, 24, 27. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran como para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Disciplina no es fácil. Disciplinar al cuerpo no es fácil. Disciplinar al cuerpo a tener intimidad con Dios no es fácil. Disciplinar al cuerpo a no mentir, a no caer en las cosas que nos gustan, no es fácil. Se llama disciplina. Lo hacen, estos atletas lo hacen como para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Tú, hermano, estás llamado a dar cada paso que das con propósito. Propósito de Dios, no propósito de usted mismo. No propósito para lograr los grandes sueños que yo puedo tener. Porque va mucho más allá. No se trata de usted, se trata de su prójimo. De que su prójimo alcance la salvación. Y que usted también la alcance. Entonces, no solo doy golpes, dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si no hacemos la voluntad de Dios, podemos perder el premio. ¿Qué es el premio? El cielo, la presencia de Dios para siempre. La salvación de un infierno eterno. Y personas que creen que ya estamos viviendo el infierno. Son personas que, ay Dios, eso es una brutalidad que digan eso. ¿Cómo van a comparar esto con el infierno? Además, el infierno, la palabra habla de que es un lugar que solamente espíritus entran. Almas entran. La carne no entra ahí, el espíritu. Nosotros, usted y yo somos eternos, seres eternos, creados eternos. Cuando Dios es eterno, nosotros, no nuestro pellejo, no nuestra carne, eso se muere con el tiempo, o con las enfermedades, o con los accidentes, eso se muere. Pero usted es lo que está dentro de este caparazón. Eso se muere. Eso es eterno. El espíritu, su alma es eterna, y el hombre es más espíritu que cuerpo. Alma, cuerpo y espíritu son dos espirituales. Somos más espíritu que carne, y el espíritu es eterno. La palabra muerte no significa que ahí se acaba. La palabra muerte significa desconexión. Hay una separación entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu, su espíritu, es eterno. Y hay dos destinos. Saúl fue puesto por Dios como rey de Israel. Y a él Dios le quitó esa posición por una mala decisión. Él me recuerda a estos pastores de hoy día que se dedican a predicar un evangelio bien sabroso, bien ligero, parecen más terapistas que pastores. Se dedican a hablar de lo que vas a alcanzar, de las cosas materiales y de todas las cosas que Dios tiene para ti. Y es un evangelio a la mitad, porque no están dando el otro lado de la cara, la otra cara de la moneda no la están dando. Saúl tomó la decisión por complacer
por complacer a su pueblo, por complacer a los israelitas, a sus soldados, por complacer a sus soldados, de quedarse con las cosas, las ovejas y los camellos y no matar al rey, por complacer a su... ¿Y qué pasó con él? Dios lo quitó. Nosotros, Saúl era un hombre que tenía una posición privilegiada. Él, Dios lo puso rey de Israel. Tú eres hijo de Dios. Es una posición privilegiada. Heredero de la bendición más grande que existe en la humanidad, la salvación de tu alma, el cielo, Dios mismo. Dios mismo. Pero así como Saúl fue descalificado por una mala decisión, tú también puedes ser descalificado si tomas la decisión incorrecta. Y le puedo decir que no hay nada en este planeta que valga la pena. No hay una persona, ningún ser humano, no hay ninguna riqueza, no hay nada, ningún material que exista, ninguna posición social que exista que valga la pena. No la hay, no existe. Su salvación tiene que ser su prioridad. Tu relación con Dios tiene que ser tu prioridad. No puede ser tu trabajo, no puede ser tu familia. Dios primero. Dios en el trono. Dios. Nada más. Solamente Dios. Tu eternidad está en juego. Y la eternidad es para siempre. No sé dónde están nosotros. Allá. Gloria a Dios. Ya para concluir, Dios habla por su palabra. ¿Cuánto lo creen? Su palabra no se equivoca, y yo sé que estos temas son temas fuertes, pero ¿qué es lo que encierra la Biblia? Si no es la determinación del hombre, lleva al hombre a un punto de decisión, porque de eso se trata la palabra del Señor. No solamente de alfombrarnos el trayecto que estamos recorriendo, sino de abrirnos los ojos ante una realidad que muchas veces no vemos. Nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, nos relacionan con el mundo físico, pero hay algo en lo espiritual que muchas veces no lo discernimos en nuestros sentidos, y que solamente la palabra de Dios es la que activa en el corazón del hombre estas verdades para que el hombre reaccione. Por eso el Señor tuvo que venir, por eso Dios se hizo presente entre los hombres, para que no hubiera dudas de la decisión más importante a la que el hombre necesita tomar. Y en esta tarde, antes de salir, ya estamos terminando, antes de irnos de este lugar, el Señor te invita para que tú tengas un encuentro con Él, mientras los hermanos están en comunión con el Señor. Dios hace el llamado para que el hombre se ponga a cuentas con Dios. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y mientras hacemos esta oración, ya para finalizar, Dios te llama para que pongas tu vida
delante del Señor, para que rindas tu corazón. Recuerda que el compromiso del hombre no es con el hombre. No se trata de que ahora vas a pertenecer a un nuevo grupo o a una nueva religión. No, eso son puras mentiras. Se trata simplemente del destino del hombre, del encuentro del hombre con su Creador, con el que le dio la vida, con el que nos hizo a nosotros. Y por eso cuando Jonathan hablaba acerca de la Biblia, que es como una guía, la palabra es la que nos guía. Yo siempre lo comparo porque hoy día el GPS es muy común entre la gente. Hoy día ya no nos perdemos como antes. Antes teníamos que pararnos en cada esquina a preguntar si estábamos en buen camino. Hoy día no, el GPS nos lleva, nos conduce hasta el lugar. Esa es la Biblia. La Biblia es el GPS que Dios nos da para nosotros poder alcanzar la vida eterna y la eternidad. Pero, por supuesto, la obediencia es el punto crucial en la decisión del hombre. Por eso el ejemplo de ese capítulo que se leyó en la vida del primer rey de Israel. El privilegio más grande que un hombre puede tener, llegar a esos niveles, a esos estratos. Pero ¿de qué le valió cuando perdió la visión y cuando no pudo entender y no supo determinar el camino correcto que tenía que seguir? La obediencia. Dios nos llama a obedecer. Vamos a orar. Vamos a orar. Y Dios te llama para que entres en obediencia a los caminos del Señor, para que empieces ahora a aplicar la palabra de Dios en tu vida. Señor Jesús, gracias te damos en esta tarde. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, porque tu palabra nunca regresa a ti vacía, siempre trae un propósito. Y ese propósito, Señor, se cumple hoy en el corazón de los que escuchan, Señor, de los que están presentes y de los que miran este video después en sus casas. Señor, gracias te damos una vez más. Bendice, Señor, cada vida aquí presente. Llama, Señor, a capítulo a cada uno de nosotros, que podamos arreglar nuestra vida cuando hay tiempo de hacerlo y que podamos prepararnos para esa eternidad de la cual habla tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde.